estudiar la carta a los Hebreos, una carta que en particular me gusta mucho por el contenido, pero también es un reto, hermano. Es un reto, un reto, bueno, también hace un rato. Es un reto para mí como predicador el poder exponer toda esta sabiduría que está en esta carta. Es difícil de entender, es difícil de explicar, pero con la ayuda de nuestro Dios seguramente todos vamos a ser edificados. Y hoy, hermano, me toca uno de los pasajes más difíciles de toda la carta. Uno de los pasajes más difíciles de toda la carta. Es este pasaje de Hebreos capítulo 1, versículos del 4 hasta el 14. Es un tema difícil porque en nuestro castellano aparecen ciertas palabritas que pueden hacer que tú y yo digamos exactamente lo que el texto no dice. Es uno de los textos para mí más difíciles, pero con la ayuda de Dios seguramente vamos a poder entenderlo todos. Con la ayuda de Dios y con el que esta cosa no falle, yo creo que sí se va a poder sin ningún problema. Así que, hermano, te voy a pedir por favor que me acompañes a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos a ti todo el honor, la gloria, la honra y la alabanza. Queremos suplicarte, bendito Señor, que nos ayudes a poder entender tu hermosa palabra. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu sea con nosotros, conmigo como expositor, para poder exponer estos textos con la mayor claridad posible para la edificación de esta tu iglesia. Que sea tu Santo Espíritu con la iglesia, Señor, para que tu palabra llegue a sus corazones, les dé entendimiento y les dé una transformación de vida. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar juntos estudiando tu bendita palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, ya se dieron cuenta que hubo un par de villancicos navideños, ¿no es cierto? Pero ¿realmente son navideños? La pregunta es, ¿realmente son navideños? No, hermano. ¿Por qué razón? Parecen navideños porque la costumbre, por costumbre, se usan solamente en ese periodo. Pero nosotros los podemos usar cuando nosotros querramos, porque son cantos o himnos que nos llevan a tener una correcta adoración para con Dios por el contenido. Y una vez más, tú ya sabes que mi hermano Mauricio, nuestro director de alabanza, cada 8 días está informándose de qué se va a predicar para alinear la alabanza con la predicación, porque se trata de un servicio, la liturgia que nosotros llevamos, se trata de que toda la alabanza, la lectura, todo lo que hace nos lleve al clímax del servicio dominical, que es la predicación. La predicación es el clímax, es el plato fuerte del domingo, la predicación. Y hubo 2 cantos específicamente. El primero fue ¿por qué hay que venir todos a Belén cantando? ¿Por qué? Porque Cristo nació. ¿Y el otro canto cuál fue? Ángeles cantando están, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los ángeles dan gloria a Dios por el que Cristo nació. Nota lo que dice nuestro texto. Solamente voy a exponer 2 versículos, hermano. Versículo 4 y versículo 5.
Pero antes de entrar a desglosar nuestros textos, voy a dar una introducción que va a parecer una clase de teología. Va a parecer una clase de teología, en donde tienes que estar bien despierto, porque si te duermes tantito, ya no entendiste nada. Es difícil este texto. No dormites, no parpadees. Si ves al de al lado que ya está durmiendo, pícale un ojo, hazle costillas en la oreja, patéalo, hazle algo, por favor. Sí, Chucho, a ti también. Entonces, hermano, para estar muy atento, repito, es un tema difícil, pero vamos a introducirnos en él. Solamente 2 versículos vamos a estudiar en esta mañana. Dice así la bendita palabra de Dios: siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré padre para él, y él será hijo para mí. ¿A quién le ha dicho? Esta es una pregunta retórica que el autor de Hebreos está haciendo a sus lectores. ¿Quiénes son sus lectores? Los hebreos. No se te olvide que estamos estudiando la carta que fue dirigida a los hebreos. Entonces, a sus lectores, el autor los está llevando a hacerles esta pregunta: ¿a quién Dios le ha dado un título como este? La respuesta obvia y lógica es a nadie. A nadie. En alguna medida es como estudiar este texto, es como un iceberg. Nosotros podemos verlo con claridad hacia lo lejos, pero no sabemos qué hay allá abajo. Bueno, hoy nos vamos a introducir hasta allá para ver qué es lo que dicen estos 2 versículos. Estos 2 versículos que la verdad son muy puntuales. Debemos de tener en mente que la carta a los hebreos se escribió para personas judías, para personas hebreas, principalmente para judíos creyentes, aunque también para judíos incrédulos por el contenido que tiene la carta. A los 2 grupos se les insta que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto, que Jesucristo es el mejor mediador y que Él es el sacerdote y el sacrificio definitivo al mismo tiempo. Tan es así que hoy nosotros sin ser judíos, tenemos una celebración dentro de nuestra liturgia cada primer domingo de mes, que es la celebración de la Santa Cena. Pero históricamente, con el sacrificio de Cristo cesan los sacrificios de animales. Ya nadie hace sacrificios de animales. Ya fue hecho una sola vez y para siempre. Por eso es que estoy diciendo que Cristo es el sacerdote y el sacrificio definitivo al mismo tiempo. A través de todo el libro tenemos comparaciones entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, entre Jesucristo y todos los demás, para demostrar la superioridad de Jesús en cualquier sentido. ¿Te recuerdas los versículos que ya estudiamos? ¿No? Versículo 2. En los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Quién? Cristo. Estamos hablando de la superioridad de Cristo. Y hoy, la superioridad de Cristo sobre todo, versículos del 1 al 3, versículos 4 y 5, la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Y es muy interesante todo esto, porque ¿qué son los ángeles? ¿Para qué sirven los ángeles? ¿Los ha usado Dios? ¿A mí me sirven? Pero
dice que Cristo es superior a los ángeles. Superior. Y vamos a estudiar por qué. Vamos a estudiar por qué. La Biblia dice muchas cosas sobre los ángeles. Hay 108 referencias directas a los ángeles en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento hay 165 referencias directas a ellos. O sea que son especiales. Y nosotros no tenemos que mosquearnos. Hay que bañarse todos los días, ¿o no? Si no nos empieza a mosquear. Nosotros hacemos bien al estar atentos a qué pasa con los ángeles. Y más aún, ¿por qué el autor de Hebreos escribe esto? Vamos a ver, en primer lugar, hermano, quiénes son los ángeles. En segundo lugar, vamos a ver qué creencias tenían los judíos sobre los ángeles. Y en tercer lugar, vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Sí? Por eso te dije que esta exposición iba a parecer más una clase que una predicación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque primero yo tengo que saber, si voy a estudiar este texto, primero yo tengo que saber quiénes son los ángeles. ¿Quiénes son? Para poder entenderlo. ¿No? Porque no vamos a hablar del ángel morónico. Vamos a hablar de eso. Dentro de la creencia de los ángeles hay muchas, hermano. Todas las religiones y sectas creen en los ángeles. Algunos afirman, hay una judía, se me olvidó el nombre ahorita, pero hay una judía que afirma haber recibido un mensaje directo de un ángel. Hay quienes dicen, hay fotografías en el internet, hay quienes dicen haber visto literalmente caer un ángel. Y hay una imagen de un espectro, hay una cosa que no se ve tan bien, con alas, pero esas alas más bien parecen alas de pollo. Se ve horrible, esa es la verdad. Y hay muchos otros que ponen a los ángeles solamente como superiores a Cristo y los mediadores entre Dios y los hombres. Entonces es algo muy importante. Yo tengo que saber quiénes son y qué papel juegan en todo esto. Entonces, los ángeles en primer lugar son seres espirituales. ¿Quién no sabe eso? ¿No? Hasta los católicos en su numeralia 328, ellos dicen que los ángeles son seres espirituales. ¡Wow! Está bien. ¿No? No tienen carne ni hueso, sin embargo, tienen cuerpos. ¿Ok? Cualquiera que sea la forma celestial de los ángeles, son capaces de aparecer en forma humana. O sea, realmente cómo son, no sé. Pero tienen cuerpos. ¿Cómo son? No sé, no me preguntes, yo nunca he visto uno. Pero tienen la capacidad de aparecer en forma humana. De hecho, en Hebreos capítulo 13, en el versículo 2, dice algo muy interesante acerca de esto. Cito: no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. O sea, abre la puerta, hermano. Ay, ¿qué tal si me roban? Bueno, se precavido, pues, pero ahí está el punto. Ese es el texto que nos dice que tienen la capacidad de formarse, de tomar forma de cuerpos humanos. Se nos advierte que tenemos que considerar a los extranjeros en este texto, porque se podría estar hospedando a un ángel. Los ángeles también aparecen en otras formas. Mateo, hablando de un ángel en su resurrección, en la resurrección de Cristo, nos dice que su aspecto era como el de un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, allá en Mateo capítulo 28. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. O sea, no es algo que tú digas, ay, yo vi uno. Ah, ándale, sí, tú. ¿No? Los guardias se quedaron. ¿Lo viste o fue mi imaginación? ¿Te imaginas aquella escena?
wow. No son porque no puedes venir y decir, es que yo vi un ángel. Si no la controlas, no la consumes, por favor. Porque aparte es pecado, Este ángel apareció en gloria brillante y deslumbrante, como un relámpago. Los ángeles son muy inteligentes y tienen emociones también. Por ejemplo, se alegran cuando un pecador se salva, ¿no es cierto? Hay gozo en el cielo. Los ángeles dicen, no, uno más que entra. Y hay fiesta, ¿no? Se gozan porque un pecador alcanza salvación. Entonces, también los ángeles pueden dar mensajes. Gálatas, en el capítulo 1, pon un separador allí. Si no traes separadores, pon tu dedo allí, hermano, y regresamos ahorita en un momento. Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 8, dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. O sea que hay ángeles que pueden dar mensajes a los hombres. Pero ten cuidado, dice Pablo, cuidado, no se crean todo lo que ven. Los ángeles no se casan ni pueden procrear. Dicho de otra forma, los ángeles son asexuales. Estudiando todo esto, encontré en el libro de Enoch, un libro que no aparece en sus Biblias porque es uno de los libros apócrifos, en una de las, y te voy a explicar por qué es apócrifo, hermano. Okay, aparte de que enseñan acerca del iba a decir cautiverio, pero es purgatorio. Aparte de que enseñan sobre el purgatorio, que esta es una herejía, por eso no están considerados canónicos, no se apegan al canon establecido por Dios. Aparte de eso, especial el Enoch, ese libro de Enoch, dice que Dios creó al hombre. Citando allá a Génesis en el capítulo 6. Dios crea al hombre, pero el hombre hizo de continuo solamente el mal. Entonces, dice Enoch que los ángeles hablaron con Dios. Y le dijeron, oye, ¿ya viste? Nosotros te dijimos que no lo hicieras, pero ya viste que te salió. Todos son una bola de pecadores. Y entonces ellos apelaron y le dijeron, pero danos oportunidad a nosotros y vas a ver cómo nosotros sí podemos glorificar tu nombre. Y entonces dice la narración que se les dio el permiso, pero que cuando llegaron aquí a la tierra vieron que las hijas de Adán, entonces que fueron cautivados por la hermosura de las mujeres y que también se corrompieron y no pudieron darle gloria a Dios. ¿Ya te diste cuenta? Hermano, tienes que leerlos, porque te encuentras con alguien que los lee, que te los sigue. ¿Qué les vas a decir tú? Ay, yo nunca lo he leído. ¿Ok? Tienes que saber, y esta es otra razón por la cual no es un libro canónico, es un libro deuterocanónico, es un libro apócrifo, porque no se apega a la enseñanza general de las Escrituras. ¿Te diste cuenta? Pero qué interesante, ¿no? Yo empecé a investigar y me topé con eso y dije, wow, dijo aquel. No sabía yo eso tampoco, pero hay que leer, hermano, hay que investigar para saber. Entonces, llegamos al punto de que los ángeles no pueden procrear ni pueden casarse. Mateo capítulo 28 nos afirma esta posición de la que estoy hablando. Mateo en el capítulo 28, te dije que iba a aparecer una clase y ciertamente tiene toda la cara de clase esta exposición, porque estoy seguro que sabes muy poco acerca de los ángeles. Mateo capítulo, perdóname, dije 28, hermano, la dislexia está todo a flor de piel, es 22, del 28 al 30.
Nada más me pasé por 6 capítulos. 22, si alguien lo tiene, por favor, se pone de pie y le da lectura. Por favor, hermano Carmen. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús, le dijo, ¿erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios? Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán el casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Gracias, hermano. ¿Te diste cuenta que dice aquí? Que después de aquello, ni se casan ni se dan el casamiento, serán como los ángeles. Asexuales. ¿Ok? Colosenses capítulo 1, versículos 16 a 17, parece que Dios creó a todos los ángeles simultáneamente. Digo, no hubo periodos, hoy voy a hacer 500. Y ya mañana se dio cuenta que hizo 500 de salieron bien, voy a hacer otros poquitos. No funciona así. El Señor es perfecto, Él no es como tú y como yo. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, o dominios, o poderes, o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen y o subsisten. ¿Ok? De un jalón todos, órale. Dios no está creando hoy ángeles, hermano. No. La Biblia no menciona que se haya añadido ángeles a los creados originalmente. Dios los hizo a todos de una sola vez, cada uno con una identidad única. Los ángeles no están sujetos a muerte. Es otro punto interesante también. Las escrituras no indican por ninguna parte que mueran o que se les pueda aniquilar. No, la Biblia no lo dice. 1/3 de ellos cayó. ¿Te acuerdas? ¿Quién se los llevó? Ándale, así como se los llevó a ellos, también te puede llevar a ti. Si no estás en el Señor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Si se te pegan las hojas del libro de Apocalipsis es porque nunca lo has usado. Sí, no tiene aire todavía, estamos pegados. 12:4. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Los arrastró, ¿no? Se los llevó. ¿Okay? Pero cuando pasa esto, Dios no dice, bueno, ya me quitaron, entonces voy a hacer otros poquitos. Ya no se incrementa el número de ellos. Dios creó a los ángeles antes que al hombre. Dios creó a los ángeles antes que al hombre. Por tanto, tienen mucha más antigüedad que nosotros los hombres sobre la faz de la tierra. Evidentemente, hay billones de ellos. Incluso tras la caída de las huestes con Satanás, quedó una innumerable cantidad de ellos. Daniel, el profeta Daniel, en su visión del anciano de días, vio millares de millares que le servían y millones de millones que le asistían. Allá en Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 10. Juan, en su visión, cuando está en Patmos, ya exiliado y arrestado, también habla de una extensa multitud celestial que incluía ángeles. Esto lo vemos en Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 11. Este sí te lo voy a dar porque lo estoy aquí bien cerquita.
Sí. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miradas de miradas y millares de millares. ¿Ok? Yo traigo la versión de las Américas, no se te olvide. ¿Ok? Según el Evangelio, según San Marcos, en el capítulo 13, versículo 32 y Judas 6, los ángeles caídos no viven en todos los cielos. ¿Ok? Marcos, vamos a Marcos, ¿vale? ¿Qué? Vamos a Marcos, hermano. Vamos a Marcos. Marcos 13. Marcos 13, 32, por favor. Recuerda, hermano, si alguien se está durmiendo a tu lado, fíjale los ojos para que no se duerma. Despiértalo, patéalo, a ver qué le haces, mórdele una oreja. El punto es que no se duerma, por favor. ¿Ya lo tienes? Marcos 13, 32. Cito. Bueno, alguien léalo, por favor. Quiero ver que están despiertos. Alguien léalo. Póngase de pie y déle lectura. Sí, hermano. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni a unos ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ok. ¿Hablando de qué? ¿De qué está hablando aquí? No, nadie sabe. ¡Ay, pero nadie sabe! Ok. Viven en los cielos. A los cielos a los cuales reside Dios se les llama de manera especial el tercer cielo. No te vayas a pensar que estos ángeles están todos ahí, ¿no? Los caídos andan caídos, ¿no? A ver, cuando hermano, yo no he entendido eso cuando le dicen a un niño, ay, mira, parece un angelito. Sí, hermano, pero caído. No, hermano, ¿cuánta relación y cuánta importancia tienen los ángeles aún en nuestros días? Que a veces he escuchado yo a personas que le dicen a alguien, mira, ¿qué angelote tiene? ¿A qué se refieren? Algo así yo me imagino. Algo así yo me imagino, ¿no? Pero hermano, unos dicen, mira, parece un angelito. Si no, ahí me iba a salir tantito, pero aquí me quedo. O aquellos que dicen, mira, tiene un angelote. Especialmente se cree, y esto es casi en todas las culturas y creencias religiosas, que nosotros tenemos un ángel que nos guarda, o el famosísimo ángel de la guarda. Y literalmente se tiene la creencia que es un ángel que ha sido por Dios, no para alterar el plan de Dios, dicen algunos, sino solamente para andar con nosotros, y si nos caemos, pues ahí se queda con otra vez y nos paramos. Es eso, hermano. En realidad, no lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que Dios manda ángeles que guarden y acampen alrededor de ¿quién? Nada más, de los que le temen. Si usted no le teme a Dios, usted anda solo. Usted ya anda teniendo problemas porque no trae guardianes, ¿ok? Yo sí. ¿Ok? Hoy día oímos muchas teorías y relatos superficiales sobre la vida extraterrestre. Y si hay seres especiales que habitan otras partes del universo, aunque no sean del estilo que se ven en la televisión, estos chiquitos cabezones. No son así. Los ángeles tienen un alto nivel de organización y están divididos en rangos, en lo que puede considerarse una organización muy compleja. Al parecer,
los diferentes rangos tienen la responsabilidad de supervisar tronos, dominios, principales, potestades, autoridades y cosas por el estilo. Cosas que tú y yo no hacemos. A lo más que llegamos es que haya un pastor para supervisar una iglesia. Y si es muy grande la iglesia, pues necesita más. Porque uno solo no puede. ¿Ok? Entre las clases especiales de ángeles se encuentran los querubines, los serafines y a los que se les describe como criaturas vivientes, como lo que leímos en Apocalipsis. Son más poderosos que los hombres. No te metas con uno de ellos. Son más poderosos que los hombres y los hombres deben de invocar el poder divino para lidiar con los ángeles caídos. Escucha esto. Son más poderosos que tú. No te les puedes poner, no, es que yo masco piedras y que hago pinole y tururú, tururú. No, ni creas que puedes. Porque para que tú puedas enfrentar a un ángel, tienes que tener el poder de Dios en ti. ¿No dice eso la Escritura? Este pastor se nos está desviando. No, hermano, tú nunca has leído la Biblia. Efesios capítulo 6, versículos del 10 en adelante. Ahí dice, fíjate lo que dice. El que lo encuentre antes que yo se levanta, por favor, y le da lectura. Efesios capítulo 6, versículos del 10 en adelante. Además, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Gracias Miguel. ¿Ya se dieron cuenta? Por lo demás, por lo que sigue, que te voy a decir, debes de estar listo, fortaleciéndote en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto no es acá de y vete a leer la Biblia, lee la Biblia, memoriza tus versículos de fundamentos de la fe, aprende a contestar tu cuestionario, porque estas están creciendo, ¿no? ¿Ya te diste cuenta cómo para poder enfrentar, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre? ¿Ya te diste cuenta que es una guerra espiritual? ¿Y cómo la combates? Si no memorizas. ¿Qué dice el Salmo 119:11, hermano? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Guardas la palabra? ¿La memorizas? Guardar no es decir, guárdala para que no me la roben. No, es guardar como un gran tesoro y que la memorices. Hermano, qué padre es tener tecnología, ¿no? Esos artefactos por los cuales uno puede traer ahí la Biblia y el Logos y el Eastword y todo lo que tú quieras. Pero qué horrible es la tecnología. Hace algunos años di una conferencia acerca de la tecnología. Literalmente fue titulada El vicio de la tecnología. Y en esta investigación que hice, analistas
llegaban a una conclusión muy precisa. La tecnología, si no se tiene cuidado con ella, puede llegar a producir idiotismo. Algunos ya están así. No vayan a culpar a la tecnología también. De verdad, hermano, la tecnología es muy buena. Pero qué horrible es que nadie sepa dónde está Oseas. Nadie encuentre Miqueas o Zacarías. Porque es muy fácil darle aquí y ya, apareció. No, chiquitín, búscalo en la Biblia. No vayas tú a pensar, por favor, y qué bueno, verdad, me acordé. No vayas a pensar que al final del boletín te pusimos la tabla periódica de los elementos. Es el plan de lectura, hermano, que debes de llevar. No vayas a hasta química les enseñan. No, hermano, es el plan de lectura diario. Otro vas a decir, sí es cierto, yo pensé que era la tabla química. Ok, por favor, hermano. Tienes que prepararte para poder combatir contra esta lucha que tenemos. Estos son los ángeles. Qué interesante, ¿no? Y es muy cortita la clase, hermano. Tengo que avanzar. Ahora, ¿qué perspectivas judías hay acerca de los ángeles? O había en el tiempo en el que se escribe la carta a los hebreos acerca de los ángeles. Para cuando se escribe esta epístola, el pueblo judío había comenzado a embellecer la enseñanza básica del Antiguo Testamento sobre los ángeles. ¡Qué hermoso!, ¿no? Debido a los escritos talmúdicos y a las interpretaciones rabínicas populares, por tanto, el autor de Hebreos no solo escribía con el trasfondo de la verdadera enseñanza bíblica, sino contra las ideas falsas y comunes judías. Hoy hay enseñanzas falsas, ¿no es cierto? Tú puedes pelear con qué peleas. Vete a orar y vete a estudiar, hermano. En el antiguo pacto consideraban que eran los ángeles los seres más santos después de Cristo. Creían que Dios estaba rodeado de ángeles y que ellos eran instrumentos para traer su palabra a los hombres y para obrar la voluntad divina en el universo. Creían que los ángeles eran criaturas etéreas, hechas de alguna sustancia ardiente, como luz centellante, y que no comían, ni bebían, ni procreaban. Esta es una cita del comentario bíblico del pastor John MacArthur. Muchos creían que los ángeles actuaban como un senado o concilio de Dios y que Él no hacía nada sin consultárselo. Fíjate cómo cambia la perspectiva de los ángeles. Y que, por ejemplo, el plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, allá en Génesis capítulo 1, versículo 26, se refería al concilio angélico y no a la Trinidad. ¡Wow! Fíjate qué importante es entenderlo, Algunos judíos creían que un grupo de ángeles objetó la creación del hombre, pero que fueron aniquilados inmediatamente, y que otro grupo objetó la entrega de la ley y atacó a Moisés en el monte Sinaí. Se acuñaron muchos nombres de ángeles. Los supuestos ángeles de presencia que estaban delante de Dios en todo momento recibieron nombres como el de Rafael, Yurel, Penuel, Gabriel y Miguel. Él, específicamente él, era un nombre de Dios que se usaba al final de cada uno de los nombres de los ángeles, como Emmanuel, es Dios. Generalmente en los nombres va a aparecer refiriéndose a Dios. Muchos judíos creían que el antiguo pacto lo recibieron de Dios por medio de ángeles. Esto sobre las cosas exaltó a los ángeles en la mente de los hijos de Israel. Creían que los ángeles eran los mediadores de un pacto con Dios, que los ángeles ministraban continuamente las bendiciones de Dios sobre ellos. En el sermón de Esteban, en el que acusa a Israel, alude a esta creencia básica. Hechos, en el capítulo 7,
versículos 51 al 53. Cito: vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, ¿te das cuenta? Y sin embargo, no la guardasteis. Ahora vemos en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 19, 3:19 de Gálatas, mi hermano. Ya ahorita voy con el texto, no te preocupes. Nada más que no encuentro Gálatas, mi hermano. A mi Biblia se lo han quitado. 3:19 dice: entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que vieran la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. La ley fue promulgada mediante ángeles por la mano de un mediador. ¿Te das cuenta? El antiguo pacto llegó a los hombres y se mantuvo por la mediación angélica. Los judíos lo sabían y en consecuencia tenían una alta estima para con los ángeles. Eso creían los judíos acerca de los ángeles. Y hay muchas cosas, hermanos. Si hoy te pones a buscar, vas a encontrar 1001 cosas. En la actualidad, no es fácil que los nombres describan a la persona. En la actualidad no es fácil. Específicamente, los falsos testigos de Jehová dicen que en este texto del capítulo 4 hay la evidencia clara de que Cristo es inferior al Dios Padre y de que, por supuesto, puede llegar a ser inferior también a los ángeles por malinterpretar la Escritura. Versículo 4 de Hebreos 1. Siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Es muy interesante esto. O en la Reina Valera aparece la palabra hecho en el versículo 4. Y aquí es donde dicen que tiene un principio Cristo, por eso no creen en la deidad de Cristo. Pero para que Él fuera hecho, tendría que aparecer en el texto griego una palabrita que tendría que ser poieo, la cual no aparece en el texto griego. Cuando tú hablas con un falso testigo de Jehová, mira, el jueves vinieron a tocar aquí. Y mira, yo generalmente no los atiendo, hermano, porque es entrar ahí en una estira y afloje, medio complicado. Pero fue mi comandante a abrir la puerta y ahí se los encontró. Y cuando oí, dije, no, voy a tener que salir porque mi hermano a lo mejor no tiene la destreza para poder hablar con ellos. Y salí junto con Dante y escuché que le estaban diciendo a Dante que ellos ya se habían dado cuenta que este era un lugar donde se enseñaba la palabra de Dios, y primero nos elogiaron y luego dijeron: pero nosotros andamos predicando toda esta cuadra el nombre de Dios. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué saben acerca del nombre? Bueno, pero es que no sabes. Entonces déjame, yo te explico qué es el nombre de Dios. Te voy a explicar. Si tú me estás hablando del nombre, quiere decir que hay un nombre específico. Hermano, tenía yo esto en la mente. Estudié esto, ya llevo 15 días estudiándolo para poder exponer hoy. Está esto aquí,
¿Cuál es el nombre? Y citaron el Salmo 88, que Dante se lo aprendió. Y no sé qué otro pasaje. Y yo le dije, a ver, espérame, para que tú puedas entender el nombre, tenemos que saber qué es el nombre. Primero, en el Antiguo Testamento, porque estaban citando el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento encontramos que el nombre es la persona. Sí. Bien fácil, por favor, dime qué significa Jacob. No, pues no sé, no te preocupes. Significa usurpador o hipócrita. Y ahí va, ¿no? Y le digo, aquí bien podrían haber hipócritas, rateros y tranzas, y el nombre es la persona, ¿no? Digo, pero otro más fácil. ¿Qué significa Isaac? No sé, muy bien, significa risa. Y explicarle por qué cada uno tiene ese nombre, porque el nombre en la cultura judía antigua era la persona, era el carácter de la persona. Y llegamos a Cristo. Yo me los quería llevar a Cristo, hermano, porque es el nombre. El que no cree en el nombre del Hijo de Dios está camino al infierno. Entonces, cuando llego al nombre de Cristo, pues, es a donde yo quería llegar. Y como ellos no supieron de nombres, yo les iba a hablar de nombres, a explicarles el nombre de Cristo. Yeshua, Dios, Shua, salva. El nombre es la persona. Es Dios humanado salvando al género humano. Ahí está el Evangelio, hermano. Les tumbé sus argumentos sin dejarlos hablar, claro. ¿Por qué sin dejarlos hablar? Porque es entrar en una rebatinga. No, pero es que estás mal. No, a ver, espérame. Yo no me voy a meter en complicaciones doctrinales contigo. Tú me estás hablando de un nombre y yo te estoy hablando del nombre. Pero si tú no crees en el nombre del Hijo de Dios, tienes problemas. Hoy en la actualidad, este texto comúnmente es mal interpretado por no ir al texto original. Otro elemento muy importante es que para poder ver con claridad este texto, el autor de Hebreos, y esta es una de las razones por las cuales no se le puede adjudicar a Pablo, es que el autor de Hebreos no está usando los escritos hebreos, está usando la traducción del hebreo al griego, llamada la Septuaginta. Es muy interesante eso, muy interesante. Por eso nosotros tenemos que irnos con puntualidad. Hoy tenemos muchos libros, hermano, para poder ir y ver y observar y volver a ver. Y ya lo entendí, te regresas y lo vuelves a estudiar, la palabrita, qué significa, y llegas a una conclusión en base a un estudio minucioso de las Escrituras, y más cuando se trata de un pasaje muy, muy complicado como este. Ahora sí, versículo 4 y 5. Primer punto. Cristo superior a los ángeles por su título. Por su título. Jesucristo es mejor que los ángeles. Primero de todo, que todo, porque tiene un mejor título, un mejor y más excelente nombre. Pregunta, ¿cuál es ese título y cuál es ese nombre? No. El texto, ¿cuál? Hijo, casi doy. Hermano, veamos el texto. Julio, esa no te lo reveló tu sapiencia, mi hermano. Fue Dios usándote. No te enorgullezcas porque le atinaste, mi hermano. No, sí, lo sé, no, lo vi en el examen, ¿no? Es increíble. Bueno, el título es
hace una pregunta retórica aquí el texto y dice: ¿a qué ángel dijo Dios alguna vez: mi hijo eres tú? ¿A cuál de los ángeles, de aquellos millones de ángeles creados, Dios les dijo: mi hijo eres tú? ¿A quién? A ninguno. De ningún ángel ha dicho Dios: yo seré a él su padre y él me será a mí hijo. Los ángeles siempre han sido solo ministros y mensajeros. Solamente Cristo es el Hijo. Ahora, punto importante aclaratorio: Cristo recibe el nombre de Hijo y Dios lo adopta como Padre solamente, escucha esto, solamente en el momento de la concepción, hasta que se encarnó. Antes no. Otra vez, Cristo no antes de la encarnación, no había recibido el nombre de Hijo. Hay una secuencia lógica, hermano. Hay una secuencia lógica. ¿Por qué no? Porque todavía no era en su papel de hijo. Por eso es hijo hasta que nace, hasta que es concebido por obra del Espíritu Santo de forma sobrenatural. Hasta entonces es hijo. Antes de ser hijo, ¿qué era entonces? Dios. ¿Me explico? Esto es lo que no entienden aquellos que dicen que sí, pero que no. Dicho de otra forma, arrianos, testigos de Jehová. Esto es lo que no logran entender. ¿Sí? Y no es tan complicado, hermano. Antes era Dios eterno. Antes, simple y sencillamente, era Dios eterno. Los ángeles siempre han sido solo ministros y mensajeros. Solamente Cristo es el Hijo. A los ángeles se les creó para servir. Cuando el Cristo eterno vino a la tierra como siervo, como el siervo supremo, también adquirió el título de Hijo. Esto es lo que nos está diciendo aquí el texto. Por eso tiene un título excelente. Ahora, por supuesto que tú y yo también somos hijos de Dios, pero Él es el primogénito. Él es el primero por encima de todo. De esto de lo que está hablando el autor de Hebreos. El autor de Hebreos lo que le está diciendo a sus lectores es: yo te voy a demostrar con tus escrituras que Cristo es superior a lo que tú crees hoy acerca de los ángeles. Con las escrituras. Hermano, tú quieres predicarle a alguien, no le digas tus ideas. No le digas tu mala interpretación de la escritura. Por eso insisto mucho, hermano, cuando les hago un examen, me pones el texto y me pones la cita. Texto y cita, texto y cita, texto y cita. Porque cuando tú prediques el Evangelio, sabes dónde está. No vas a decir: ay, yo me acuerdo de por qué andaba, pero ya se me perdió. Pero no te sabes la cita, que es muy diferente. Esto es muy importante. Entonces, como también vino como un siervo, también adquirió el título de Hijo de Dios. Por lo tanto, obtuvo un nombre o un título mucho más excelente que el de los ángeles. Hijo de Dios. ¿A quién había adoptado de los ángeles Dios como hijo? A ninguno. Es un título que solo le corresponde a Dios. A Cristo, perdón.
en Filipenses, en el capítulo 2, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Cuál es el título que le dio? ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? ¿Cuál es ahí en Filipenses 2? ¿Cuál es? ¿Qué pasó, mis hermanos? ¿Ya vieron qué pasa y los hice bolas? ¿Igual? ¡Señor! Son títulos que solo le corresponden a Dios. ¿Sí? Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, está hablando de que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre es Señor, dueño absoluto y soberano de todo, porque Él heredó todas las cosas, ¿cierto o no? Y en Hebreos le dan otro título, el cual nunca le dieron a un ángel. ¿Cuál fue? Hijo de Dios. Ahora, ¿ya viste cómo ya va aquí cuadrando aquí el asunto? ¿Ahí viste? El escritor de Hebreos era bien consciente de haber hecho una pregunta retórica. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy? Obvio está citando el Salmo 2:7. El Salmo 2:7. Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. El autor de Hebreos está citando también 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14a. Por supuesto, esta cita se refiere al más grande de los hijos de David, ahí en Samuel. Pero, ¿te acuerdas que dije que cuál versión te dije que estaba usando el autor de Hebreos? La Septuaginta. Y está usando pedacitos de pasajes para mostrarle a sus lectores judíos que Cristo es Dios. ¿Verdad que está bien difícil el texto, hermano? Y era bien necesario hablar de los ángeles y de lo que creían los judíos acerca de los ángeles para poder entender este pedacito. Y ya se me está acabando el tiempo. Me quedan 10 minutos, me faltan 2 puntos. ¿Ok? En Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 32, de Lucas. Escucha, haciendo una referencia a 2 de Samuel 7:14. Cito: este era grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Perfecto, ¿te diste cuenta? Juan 7:42. No es la hora, hermano, es la cita. Juan 7:42. ¿Sí? ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienes, hermano? No te confíes aquí, también búscalo para que cuando te toque compartir, sepas dónde está. Juan 7:42. ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? ¿No dice la Escritura eso? Claro que lo dice. Pues estamos aquí apuntando esto. Tampoco en ninguna otra parte encontramos que Dios haya dicho a los ángeles ninguna vez: yo te he engendrado hoy. Porque no es esta forma en donde los ángeles están relacionados con Dios. Pero Cristo sí. ¿Fue engendrado Cristo? Sí. ¿No? El credo apostólico, ¿cuál es, hermano? ¿Te lo sabes de memoria?
consubstancial, igualitos. ¿Ok? Este pasaje presenta a sus lectores judíos la sorprendente verdad que es Cristo, el Hijo encarnado de Dios. Como ya lo dijimos antes, Hijo es un título para el Cristo encarnado. Para el Cristo encarnado, aunque se había anticipado en el Antiguo Testamento que Él sería Hijo. Busquen esta, Proverbios capítulo 30, versículo 4. Por favor, quien lo encuentre se pone de pie y le da lectura. Proverbios 30, 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? ¿Cuál es? El Hijo. Está hablando de una referencia a Cristo. No adquirió el título de hijo sino hasta más adelante, cuando el Padre lo engendra. Antes del tiempo y de su encarnación, Él era el Dios eterno. ¿Sí, hermano? Él era el Dios eterno. El término hijo solo tiene que ver con Cristo en su encarnación. Solamente es una analogía para decir que Dios es el Padre y Jesús es el Hijo, porque ambos son la misma persona, el mismo Dios. La Trinidad no está explícita, pero está implícita en la Escritura. ¿Ok? La Biblia no menciona en ninguna parte que Cristo haya sido hijo desde la eternidad, pero hoy es un hijo eterno. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque lo engendró un Padre que es eterno. Fácil, hermano. ¿Sí o no? Cuando se habla de la eternidad en Hebreos 1:8, Dios dice al Hijo, tu trono, oh Dios. Nota cómo no le dice tu trono, oh Hijo. Nota 1:8 de Hebreos 1:8. Pero del Hijo dice, fíjate cómo dice que el Hijo antes era el Dios eterno, hoy es Hijo. Nota lo que dice. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. El centro de equidad es el centro de tu reino, el centro de tu reino. ¿Ya te diste cuenta? Qué interesante, está difícil esto, ¿no? Yo sé que es difícil, pero estoy tratando de ser lo más sencillo. Ya te diste cuenta que no estoy usando palabras griegas como en otras ocasiones, porque de por sí está complicado. Si le metemos griego va a ser más difícil. Por supuesto entonces que el Hijo, antes de ser Hijo, era el Dios eterno. Este es un punto sumamente importante y requiere de mucho estudio para entenderlo. La verdad no es fácil, hermano, de seguir a través de las Escrituras. Por eso no nos quise el versículo 4 y 5. Yo creo que el 5 se va a quedar pendiente. ¿Ok? A Cristo nunca se le llamó Hijo hasta su encarnación, como ya lo mencioné. Antes de esto, Él era el Dios eterno. La cita del versículo 5 de 2 de Samuel 7:14, yo seré al Padre y Él me será Hijo, enfatiza el futuro, pues las palabras citadas recibieron cientos de años antes del nacimiento de Jesús. Por eso también apuntalamos que Cristo, antes de ser Hijo, era Dios. Estas son unas palabras que se mencionan en Samuel que tienen un cumplimiento futuro, cuando dice el apóstol Pablo ya en Gálatas en el capítulo 4, cuando dice que a su debido tiempo vino el mediador, Cristo, nacido de mujer. Ahí está, puntualmente, hermano, la Escritura nunca falla. ¿Ok? Segundo punto, y este es más cortito, ya voy a acabar. Híjole. Segundo punto. Cristo es superior a los ángeles, es Hijo a través del nacimiento virginal.
Como lo estamos viendo en Gálatas en el capítulo 4, otra vez a mi Biblia, ¿por qué me esconden en Gálatas, hermanos? ...4:4 de Gálatas. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Te das cuenta cómo es un cumplimiento perfecto? Para demostrar el nacimiento virginal de el Señor Jesús, pues basta leer los primeros capítulos de los evangelios, ¿no es cierto? Y uno que me encanta, que seguido se los ando leyendo, y hasta creo que se lo han de saber de memoria, hermano. ¿Cuál es el que seguido les ando citando acerca del nacimiento de Cristo? Bueno, se los digo a ver porque nunca pregunté nada. En Mateo capítulo 1, versículos del 18 en adelante. ¿Sí o no? Nota. ¿Por qué es un nacimiento virginal? Porque siendo María virgen, una doncella que no había conocido varón, ella fue concebida por obra del Espíritu Santo, una concepción sobrenatural, y ella seguía conservando su virginidad hasta que Cristo nace, abre matriz, y entonces María pierde su virginidad. Nota. Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, nota, no lo había conocido, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras estaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, nota, un hijo, ahí está otra vez, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Ok? Cuando Lucas describe una de las predicciones de este nacimiento, dice allá en Lucas, en el capítulo 3, versículo 22, Lucas capítulo 3, versículo 22. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. ¿Ok? Hijo amado. El tercero y último punto, mi querido hermano, es que Cristo es superior a los ángeles como Hijo a través de la resurrección. Los ángeles no se mueren, tampoco resucitan, pero Cristo sí. Su condición de hijo llegó a ser un pleno florecimiento en su resurrección. No solo es hijo porque se hizo hombre mediante el nacimiento virginal, sino porque nació de nuevo desde la muerte. Resurrección literalmente significa volver a tomar la vida. Él es el único que puede hacerlo. Tú y yo no podemos volver a tomar la vida. Pero cuando estamos vivos, pasamos de muerte a vida. Es algo así como, ¿me lo puede repetir? Sí, 1 más 1 igual a 1. Dije 1 más 1 igual a 1. Que fumó, que no sabe sumar. 1 más 1 igual a 1. Esa es la ecuación de Dios, hermano. No la tuya a ti, ya te quedó. Esa es la ecuación de Dios. Hay que predicar el Evangelio y se multiplica en uno. ¿Ok? Entonces, Romanos en el capítulo 1, dice el apóstol Pablo
capítulo 1, versículos 3 y 4. Ay, mi hermano, ya quiero acabar y ir a nosotros Romanos. Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4 dice, acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios. Nota cómo el apóstol Pablo lo dice, y fue declarado hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo apóstol Pablo escribe ahí todo un capítulo acerca de la resurrección de Cristo. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Y en esa misma carta dice, si Cristo no resucitó, es entonces. Es sobre esto, sobre lo que yace la fe cristiana, en la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, tú y yo estamos perdiendo el tiempo aquí. Por eso es necesario creer en el corazón que Cristo resucitó de entre los muertos para nuestra justificación, dice el mismo apóstol Pablo en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 4, versículo 25, y Romanos en el capítulo 10, versículos 10 y 9. No 19, no, 10 y 9. Con mucha puntualidad ahí lo dice. Se hizo hijo al nacer. Se le declaró hijo en la resurrección también. ¿Ya te diste cuenta entonces de eso? La plenitud de ser hijo proviene de su doble nacimiento. Nace originalmente y vuelve a nacer en la resurrección. Eso es lo que pasa con nosotros, ¿no? ¿Qué dice el evangelista Juan en el capítulo 3? ¿Os es necesario qué? Nacer de nuevo. Esta verdad es importantísima, súper importante que tú la creas. Si no, estamos perdidos. Por eso es importante que nosotros consideremos perfectamente bien, y una vez más vuelvo a citar el texto de Filipenses en el capítulo 2, versículos del 5 en adelante. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Cristo es superior a los ángeles en su resurrección. ¿Amén? Entonces, vimos primero qué es un ángel. ¿Quiénes son los ángeles? Segundo, cómo son o qué las creencias judías de aquel tiempo acerca de los ángeles. El primer punto que vimos, ¿cuál fue? Cristo superior a los ángeles por su título. Segundo, Cristo superior a los ángeles por su nacimiento. Y Cristo superior a los ángeles por su resurrección. Allí está. Ahí está como Cristo es superior a ellos. Si el Señor nos lo permite, vamos a seguir estudiando esta carta la próxima semana a partir del versículo 6 al versículo 8. Vamos a ser despedidos en oración. Eterno Padre, Señor del cielo, te damos muchas gracias por toda tu bondad. Gracias, mi Señor, porque me has dado sabiduría y sencillez para poder exponer esta tu palabra con la mayor sencillez y claridad posible. Síguenos instruyendo, síguenos ayudando, Señor. Despídenos en paz, llévanos con bien a casa o a cualquier otro lugar, pero que tu Santo Espíritu nos guíe y nos guarde durante toda la semana para declarar que somos hijos tuyos, para demostrar con nuestra vida que somos hijos tuyos. Ayúdanos a honrarte y a glorificarte por siempre y a glorificar a Cristo, nuestro gran Redentor. Es en el nombre de Él en quien oramos y te rogamos, nos despidas. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.